PBC, una mirada al pasado, haciendo estas entrevistas a tantos expandilleros que fueron una parte esencial de este movimiento. Hoy nos vestimos de gala porque estamos con alguien que en su momento fue coordinador del movimiento, ese privilegio que no todos los integrantes llegan a tener dentro del movimiento. Y pues esta persona fue una pieza fundamental y sobre todo en esa década de los 2010, donde fue una época impresionante, no solamente por la unión que había en el movimiento, sino también por los grandes servidores que hubo en esas generaciones tan bonitas. Así que pues hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a un comunicólogo y él es Hugo Franco. Tracas, dicen por ahí. ¿Qué pasa, mi Roge? ¿Cómo Una, andas? ¿Todo chido o qué? Gracias a Dios todo bien. Eso es todo, eso es todo. ¿Y tú qué onda? Oye, fíjate que eso que decías que en el 2010, pues ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya pasó mucho tiempo ya estamos en 2025 y pues sí, en esas generaciones fueran, yo creo que una generación pues muy grande de pandillas, ¿no? Era muy grande, eran mucha gente, mucha raza que en realidad le interesaba estar en el templo y le interesaba servir a Dios y que pues ahí andábamos, toda la bola ahí andaba. Oye, Hugo, ahorita me estás haciendo. Bueno, antes de que llegara para De tu llorar. casa, a veces. Estaba recordando un montón de cosas de esa época. Y veníamos de una racha muy difícil del movimiento. Y tú vives la pandilla de enero del Ajá, 2012. sí. ¿Cómo te enteras del retiro? ¿Quién te invita? ¿Y qué experiencias te llevaste de ese retiro que tú viviste? Ok, a ver, la primera vez que me invitaron al retiro de pandillas, de hecho fuiste tú. Cuando yo estaba bien morrillo y estabas dando clases de guitarra. Y me dijiste, creo que fue para el 2010, güey, para la que me invitaste. Pero yo no pude ir por azares del destino, lo que sea, no me interesó, no sé, no fui. Y después dejaron de tener pandillas, pasó el tiempo y mamá ya, pues se enteró y me dijo, "Oye, va a haber un retiro y que sabe que dije, pues está bien, va a haber un retiro. No, pues para que vayas y que, pues, bueno, el chiste es que mi mamá me metió al retiro. Fui al retiro de pandillas, después ahí, mi catequista, que en ese tiempo era Mata, también Mata fue el que le dijo a mi mamá que iba a haber retiro, ya me acordé. Mata le dijo, mete a Hugo y la chingada. Pues mi mamá me metió por Mata y llegué al retiro de pandillas. Pero pues obviamente en ese tiempo el retiro de pandillas yo me acuerdo que era para gente más grande, pues, porque yo era de los más chicos que estaban en el retiro. Y sí estaba como contrastante el hecho de que pues yo entré como de 12 13 años, pero en mi retiro el güey más grande tenía 30 y tantos, entonces como que había mucha diferencia, ¿no? Y hasta eran retiros separados, hombres y mujeres, y en los hombres pues luego se veía que puro malandrín, puro vato del Cerro del Cuatro, pues, puro vato así, pues siento que fue una buena experiencia porque como que ahí te das cuenta de la realidad de la vida y te das cuenta que a lo mejor no es tan de pelotitas y todo eso como tú venías acostumbrado o de pelearte pues por pelearte de morrillo, sino que ya te das cuenta que pues la vida sí tiene muchas cosas y estaba interesante todo eso. Oye, Hugo, recordarás que en ese retiro que tú viviste, en uno de los momentos, el primer momento reflexivo Ajá, en la noche, sí. ¿recuerdas la anécdota que, El pues, que te pasó? virotazo, el virotazo. Sí, me aventaron un virotazo porque pues yo siempre he sido muy burlón. Yo siempre me he burlado de las personas y siempre me he burlado de todos. Y pues hay un momento, no sé si lo puedo decir igual, hay más, bueno, lo digo igual, al momento del vaso. En el momento del vaso, pues ya saben lo que pasa el vaso. Ese fue el Gori el que estaba haciendo esa dinámica. Y pues se le cae el vaso y obviamente todos se ponen acá, pero como yo andaba distraído, yo dije, nah, se le cayó el vaso, qué güey está este güey, no sé, y me empecé a reír, ja, 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 y el vato como que sí se sacó de onda y dijo, ¿de qué te ríes, pendejo? Y yo, ¿qué está pasando? Y agarró, estaba un morrillo que le iba a dar ¿cómo se llama El ese mini güey? El mini bombón. bombón le iba a dar su mordida al lonche, le agarra el lonche el Gori y me la avienta, ¿de qué te ríes? No, pues me da aquí, y en ese rato como que ahí me cayó el 20 de que, cabrón, no, pues sí está enojado y todo eso. Estuvo muy gracioso, pues. Y más porque yo tenía al hermano de Gori, a Mike, que era el líder de mi equipo, y sí estuvo medio gracioso eso. Golpes de la vida recibiéndolos. Golpes de la vida. Y fíjate, Hugo, esa generación fue un parteaguas en enero del 2012 porque éramos muy poquitos. Ujú. Recordarás que habíamos invitado, bueno,
tú lo estabas viviendo, pero habíamos invitado a pandillas de Es San Martín, ¿no? de San Martín Hidalgo que vinieron a apoyarnos. Un saludo si nos están viendo a todos los expandillos, porque imagino que ya no creo que sigan pues en el grupo por Está el bien tiempo. betarros ya. Un saludo. Y ya toda la generación que salió de ustedes, Hugo, y que tú fuiste pues parte de esa generación de servidores, ahí empieza un impulso impresionante Ujú. y el grupo se va arriba. Influyeron muchas cosas, habíamos personas que teníamos muchas ganas de seguir sirviendo, tal vez el momento, la coordinación que estaba. ¿Tú cómo lo viviste desde tu perspectiva? A ver, pues para empezar, ya el momento en el que fue el primer sábado y nos recibieron, yo sí noté que era un ambiente muy de fraternidad, muy de cotorreo, muy de amistad, muy... La neta es que es un ambiente que para un morro que a lo mejor tiene 13, 14 años, es lo que quiere vivir, ¿no? Quiere vivir el estar cotorreando con sus amigos, el pasártela chido, el no estar en tu casa y estar yendo a otro lugar y que aparte... Pues si bien es cierto, pues no estabas haciendo nada malo, o sea, a fin de cuentas estabas yendo al templo, estabas aprendiendo cosas, estabas conociendo amistades, pues en ese tiempo también, y es un hecho, pues tú estás morrito, quieres conocer mujeres, las mujeres quieren conocer vatos, de repente el fútbol o lo que sea, te lleva ahí, y yo lo vi como que había mucha unión, vi que había mucho cotorreo, que todos se le llevaban muy bien, que había ciertos personajes, y me refiero a personajes de güeyes que decían cosas muy graciosas, güeyes que contaban cosas chidas, o sea, siento que eso es por lo que te quedas al principio en el grupo. Te quedas al principio y eso lo decíamos siempre por el cotorreo y por el desmadre. En realidad por eso te quedas al grupo. Que ya después vas entendiendo la importancia del grupo, que después vas entendiendo la importancia de Dios, que después vas entendiendo todo eso, sí. Pero al principio lo que te lleva al grupo es eso, el desmadre. Es por lo que te quedas. Y está chido. Y que seguramente, y eso pasa hoy con estas nuevas generaciones, que eso ya no lo ven tanto así porque ellos ya traen el desmadre en todos lados. Entonces ya no es necesario encontrarlo exclusivamente ahí, sino que ya están acostumbrados a encontrarlo en cualquier sitio, pero antes, pues, sobre todo nuestras generaciones que a lo mejor, pues en la calle aquí no había ese desmadre y llegas allá en el templo y si está, pues se te hace como chido, ¿no? Por eso, así lo viví, mucha unión y mucha fraternidad. Hugo, y por ejemplo, pasan unos meses, podemos tener fecha ese mismo año para hacer un segundo retiro porque el grupo venía de rachas de retiro cada 2 años, cada año, pero a partir del 2012, y fueron muchos años que duramos haciendo 2 retiros por año y 3 cuando fuimos de Ah, sí, misión. sí, sí. Entonces, por ejemplo, cuando te dan la noticia de que en la junta exclusiva para el cargo de servidores y que tú quedas elegido para ello, ¿cómo lo viviste, Hugo? Pues para empezar, no sabía que iba a haber eso. O sea, el día que nos citaron para lo de que nos iba a levantar como servidores, pues como nunca habíamos estado en el grupo, pues no sabíamos que ya más o menos después cuando estás en el grupo te hueles. Ah, en tal fecha van a dar los cargos, en tal fecha va a pasar esto, si te citan así es porque va a haber los cargos y así. Pero pues en esa época había muy pocos que no les había tocado servir un retiro porque inclusive había güeyes que estaban con ustedes desde un inicio y la pandilla la vivieron y la sirvieron. Entonces como que no sabían cómo se llevaba todo ese proceso. Y fue muy inesperado. Y lo digo así, no sabía. Cuando estás ahí no sabes qué se necesita para ser servidor. Entonces te dan el cargo y aparte me acuerdo que me tocó un tema. No me acuerdo si ahí mismo me tocó la dinámica o me la dieron después, no me acuerdo. Pero el hecho de decir, me tocó un tema, aparte del tema, me tocó ser equipo y pues no me la esperaba. Y sí sentí bien, dije, qué chingón, me tomaron en cuenta, me están viendo. Es, como que se siente un privilegio, pues es un privilegio porque también de ahí, y eso pasó, que había morrillos que dejaron de ir al grupo y que pues, por azares del destino 20 días antes se integraron, pero no les dijeron que iban a ser servidores a ellos, porque no llevaron como el proceso. Entonces también dices, esta madre no es para todos, esta madre nada más como para cierto grupo. Y se siente como eso, chido y como exclusivo, pues. Exclusivo. Sí, fíjate, porque algo que siempre ha pasado desde que yo estoy en Pandillas, Hugo, es que tú sabes, por lo que lo acabas de decir, siempre a unas semanas del retiro salen por Sí, todos sí, lados, ¿no? De, sí. oye, ¿y hay chance?
oye, déjame aunque sea estar aquí en el pasillo, pero tú lo acabas de decir, es exclusivo Ujú. y no todos pueden estar, no todos son aptos para servir porque es una responsabilidad, ¿no? Cuando ya sirves tu primer retiro, Hugo, creo que diste la Cántaro. fogata, No, di cántaro la primera. cántaro, Sí. la unión, la empatía, la fraternidad, los momentos buenos, los momentos preocupantes. ¿Cómo tú lo viviste desde tu perspectiva ese primer retiro en junio del 2012? Ujú. A ver, yo lo vi, pues, para empezar el estrés, ¿no? Sí vi que muchas personas, sobre todo la gente de más experiencia, sí los veía más presionados más bien por el retiro, como tiene que salir esto bien, tiene que estar esto, y desde antes los veía presionados desde la recolecta de dinero, porque me acuerdo que hicimos, no me acuerdo si fue en esa preparación o en la que sigue, pero hicimos una rifa. Se juntaron 25,000, bueno, un poquito más de 25,000 pesos y solamente habíamos hecho la rifa de un cuadro de una Ajá, de virgen. una virgen. Entonces, era algo bien padre porque los domingos, desde la mañana hasta la noche, estaban todos los integrantes. Pero, o sea, es que yo creo que es lo que te decía al principio, antes de que empezáramos la charla, influyó las personas que estábamos en Sí. el momento, porque yo creo que más de estar viendo el que yo soy mejor o el que yo quisiera tener otro cargo, había una unión impresionante. Y aparte que también, como tú decías, pues el grupo venía de una época en la que ya no tenían muchas cosas. Y según yo me acuerdo que entre esa y la siguiente pandilla se compraron muchas cosas. Se compraron que bocinas, se compraron que proyectores, o sea, como que se compraron tantas cosas porque sí se veía que el dinero se estaba invirtiendo en el grupo. Pues eran cosas que a fin de cuentas, yo me acuerdo que lo decían mucho como para no estar dependiendo de otras personas más y de estar pidiendo prestado. Y mejor hay que tener nuestras propias cosas porque había muchas cosas que se les pedían a los de jornadas y así. Entonces como que ya no estarlas pidiendo era lo interesante. Porque aparte éramos morros. Y tú sabes que el hecho de que son morros, simplemente la bocina, ¿cuántas veces le rompieron el mendigo auxiliar? O sea, ¿y cuántas veces tenía que estar reparando? O sea, inclusive la consola, o sea, ¿cuántas veces también le rompieron el auxiliar? Nosotros sabíamos que al ser morros iba a haber muchos desperfectos. Y como que estar preocupados de que, ay, es que este no es de nosotros y se lo vamos a terminar debiendo, pues siento que no, que eso era lo preocupante. Pero sí, como dices, en esa rifa conseguimos un chingo de cosas donadas. También no es como que le hayamos invertido mucho. Me acuerdo que no se quejaba mucho la gente como por de que, ay, vender una rifa, ay, que, porque fueron como 50 boletos lo que cada quien tenía que vender y lo estábamos vendiendo. Sí. Ahí me daba pena hablar a la gente así desconocida y gracias a eso empecé a hablarle a la gente. Pues tú eras muy bueno vendiendo rifas, te aventaste como dos o no me acuerdo cuántas te aventaste. Esa rifa, si mal no recuerdo, creo que vendí como 100 números yo solo. ¿Ves? No, pinche 100 Roge. números. Crack, crack. Entonces, desde ahí, te digo, desde la preparación y en el retiro, pues obviamente sí se notaba la unión. Y es eso, se notaba que si pasaba algo, pues todos tratábamos de apoyar a los demás y hasta para la carrilla éramos unidos. Porque si alguien hacía más, entre todos le tirábamos carrilla y ya después al día siguiente otra persona la regaba y ahora entre todos contra la otra persona. O sea, hasta en eso éramos unidos. Hasta en los regaños éramos unidos porque todos aguantábamos vara con los regaños. O sea, fue mucha unión, fue mucho perseverancia, también hay que decirlo. Pues, no sé, fue muy bonito, Roger. Oye, Hugo, en ese primer retiro, ¿estuviste en equipo? Ajá, estuve en equipo. Sí recordarás, Hugo, porque es lo que yo les comento a los compañeros que están, bueno, estas nuevas generaciones, pero yo les comento que los cargos más anhelados en esa época era estar en equipo. Ajá, sí. Todos querían estar en equipo, pero había un factor, los que estábamos en equipo, porque yo también estuve muchos años en equipo, hacíamos pues Sí, sí, un sí. despapalle Sí, grande. sí. Y eso, o sea, el que te mandaran a liturgia, lo veíamos como un castigo, o lo veían como un castigo Ajá. de que, me tocó en liturgia, no manches. Después se cambiaron los papeles. Sí, después. Ahora todos quieren estar en liturgia y no quieren estar casi en equipo. Hugo, después pasa el retiro de junio del 2012. Se integran muchos compañeros que Ujú. van a ser fundamentales en esa época. Ahorita recuerdo el nombre de Sonia, de Armas. Creo que Armas entró en el 2012, si mal no Ajá. recuerdo. Sonia creo que también entró en mi generación, ¿eh? ¿Sí? Sí, creo que Bueno, sí. no. O sea, yo recuerdo que esa generación del 2012, la que siguió,
Fue donde entró el Dylan, donde entraron ¿quién más entró en esa generación? Bueno, no me acuerdo quiénes, pero las dos generaciones fuertes fueron las del 2012, o sea, tanto la de mi generación de enero como la de a La de mediados de junio. año. Entonces, por eso es medio difícil acordarse quiénes entraron, pero esos dos fueron como que muy de la mano, mucho tiempo estuvieron Sí, juntos. y de verdad se vivía, Hugo, pues una fraternidad muy chida. Luego también la esencia de hacer los retiros separados, estar por detrás los hombres o las mujeres dependiendo el retiro. Eso fortaleció Sí. muchísimo el grupo y de verdad yo creo que acabábamos un retiro y anhelábamos que llegara el otro. Después de ese año, que fue un año bien, bien chido, recordarás que se va el padre Coba, Ajá, se va el padre Coba, que también fue fundamental sí. en el movimiento, y llega otro sacerdote que pues la relación no va a ser muy buena. Termina la pandilla del 2013 Ujú, y empieza tu coordinación. sí. ¿Recuerdas cómo fue todo esa transición? Pues sí, fue medio caótica. Ahorita, hace mucho, estaba platicando, no creo que estaba platicando, y estaba analizando ese caso de ese sacerdote. Y yo les decía que ahora ya lo comprendo. Ahora que ya estoy grande, ya comprendo qué es lo que él traía en ese tiempo. Pues obviamente él venía de ser pandillero, él venía de estar en un grupo de pandillas, y él tenía su forma de ver cómo se trabajaba pandillas. Y lo que él quería es que lo que a él le enamoró del grupo y lo que a él le gustó del grupo, si él logró cautivarlo, lo que quería era que también le pasara eso al grupo aquí en Pandillas. Pero pues obviamente no podemos hacer siempre las cosas iguales a como nosotros las vivimos. Es como los papás cuando están sus papás de morrillos y que mis papás dicen, no, pues yo tuve una infancia medio gacha y no quiero que mis hijos la repitan. O yo tuve una infancia muy chida y quiero que sean exactamente igual. Es que los contextos son diferentes. O sea, a lo mejor tú necesitabas vivir una infancia así para volverte la persona que eras. Y las nuevas generaciones no necesitan eso. Y así viceversa. O sea, siento que pues yo veía a todos como que traían ese conflicto de es que nos va a cambiar muchas cosas. Para empezar quería sacar a todos los que ya tenían arriba de 20 años o, no, o arriba de 18 años 18. de grupo, no me acuerdo. Y también es como que pues espérate, pues esos de 18 años se están encargando de estos morrillos de 12, 13 años. Entonces sí son importantes. O sea, yo creo que lo que quería era dividir para que cada quien se enfocara en sus cosas, pero en ese tiempo, como era un grupo unido, no necesitaba la división, sino que necesitaba la unión. Y entonces cuando empezaron a decir, ¿sabes qué? Se necesitan nuevos coordinadores y que sean coordinadores menores a 18 años y todo eso, pues yo estaba muy morrillo. Yo no me sentía preparado para tomar una coordinación en ese tiempo. Y no me sentía como listo. Oye, Hugo, fíjate, cuando tú tomas la coordinación, porque Mata creo que dejó la coordinación antes de que Sí, terminara su lapso, sí. por ciertas cuestiones. Eh, y se queda sola Norma, pero también a ella la quitan. Ajá. También a ella la quitan. Y la realidad es que, al menos yo, bueno, no soy el único que piensa eso. Sabemos varios que nos tocó estar en ese momento que ella era la indicada para seguir coordinando, pues todavía 2 Sí, sí le o 3 quedaba. años más, ¿no? Pero bueno, así fue la historia. Se eligen, quedas tú, queda Diana, queda Manis. Manis y Lupita Y- ajá, de subcoordinadores, ¿no? Ajá. Sí. No, está la hermana de Isaí. No, pero ¿Fer queda en esa o queda en la Sí, otra? ¿Sí? no, Fer Ah, quedó en no, esa no. ahí. ¿Y Lupita entonces cuándo entra? Después, Está bien. bueno, Ajá. entonces, pero a lo que voy con esto, y la realidad fue que a ti te empezaron a cargar la mano. Sí, 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 sí. Porque se veía, o sea, se te notaba, al principio sí, se te veía muy animado, muy fuerte, pero cuando empezó la presión, los conflictos, tener que estar dialogando con el sacerdote, llegó un momento donde ya se te notaba una cara de estrés, de preocupación, de desmotivación. ¿Qué es lo que estaba pasando, Hugo? Pues el hecho de que a lo mejor tener que estar peleando constantemente con... Porque era casi siempre que teníamos juntas y eso es lo que muchas veces cuando no eres coordinador o no ves todo eso lo que hay detrás, no te das cuenta que en realidad a veces tenías que estar peleando con las personas.
Pero gracias a eso, y eso yo lo valoro porque yo gracias a eso que me pasó aprendí a pelear. Me refiero, aprendí a dialogar con las personas, a defender mi punto de vista, a llegar a acuerdos. Y es por eso, porque pues yo quería hacer algo y no, eso no lo puedes hacer porque esto y esto y esto y esto. Pero no puedes tener a esta persona porque esto y esto y esto y esto. Y no, eso no. Y eso no está bien. Y a partir de mañana, si yo tenía porque pues, si yo tenía un plan, ¿no? Arre, vamos a reformar el grupo, vamos a hacer esto, arre, vamos a hacer de lunes a viernes, sí, pero quiero que agregues esto y me vas a quitar esto. O sea, a fin de cuentas, los primeros 6 meses yo sentía que yo no tomaba ninguna decisión. Porque decisión que yo tomaba, decisión que no era aprobada, que no era validada. Y ahí es donde, si te soy honesto, ahí es donde la figura de Manis también pesó mucho. Porque Manis sí fue un gran apoyo conmigo en esa cuestión. Porque era meternos a alegar. Y eso sí me acuerdo que era Manis y yo contra el padre. Y estar hablando y hablando y hablando. No porque las otras chicas no pudieran, sí lo hacían, pero les costaba un poquito más de trabajo. O por ejemplo, ya me acordé de Fer se enojaba. Entonces se enojaba y ya cuando se enojaba ya no había diálogo. Entonces, no hay que enojarse. Y Diana después con el tiempo empezó a entender cómo se tenía que alegar. Pero al principio sí me acuerdo que éramos Manis y yo y cae siempre al principio Manis a alegar y después yo entenderle y fue eso. Sí fue una etapa difícil el decir de que pues para qué vengo si no me van a hacer, si no sirve de nada, o para qué estoy a cargo si no me dejan tomar las decisiones y pues que estuvo complicado hasta que le entendimos el rollo y hasta que nos hicimos amigos del sacerdote. Y si bien es cierto, seguíamos peleando y nos seguía prohibiendo cosas, pero ya había esa relación de amistad, ya había esa relación de que no, ya podías alegarle sin el miedo de que decías, no, me va a mandar a la fregada. Entonces, sí, me va a regañar, o me va a decir, ya no hay, porque eso nos amenazaba mucho tiempo, no hay pandilla, y no hay pandilla, o no hay pandilla. Y pues sí, eso es por eso los morros se quieren quedar, por las pandillas. Entonces, fue eso, era una etapa en la que tenías que aprender a defenderte y a defender a los demás. Y aparte que a veces pensaran que tú no estabas haciendo nada, también eso te genera ese conflicto, ¿no? Que sobre todo la gente que estaba resentida por el cambio de coordinación o por lo que sea, pues sí, y había críticas y todo eso, y es como que, pues si supieran que sí estamos haciendo algo, entonces, pero pues está complicado. Fíjate, Hugo, yo creo que das un punto clave porque todos los que hemos tenido esa dicha y esa grandeza de coordinar el movimiento, los que nunca han coordinado, Hugo, jamás van a entender a lo que uno como coordinador se enfrenta. Sí. Sí fue difícil y como te digo, sobre todo para uno que está morro y más que yo tenía una personalidad o sigo teniendo una personalidad que me gusta llevarme bien con las personas y que me gusta bromeando y todo eso, sí era difícil porque muchas veces yo me tenía que tragar pues los regaños o el coraje o las broncas o las peleas inclusive entre la misma coordinación y después dar otra cara. Hubo en algún tiempo que yo ya tenía un año en la coordinación y que ya habíamos agarrado experiencia, que también me acuerdo que hasta las cosas entre los servidores se estaban poniendo medio trabajosas y duras, que ahí fue la frase donde salió la del Rambo de que por mí tragas, y que una vez me la aplicó que por mí tragas. Sí, recuerdo. Porque había cosas difíciles y que me estaban metiendo presión de muchas cosas y es como que, bueno, entonces tenemos que apretar el cartucho de todos y tenemos que apretarlos y ahora sí el que esté comprometido se queda y el que no se va porque así están funcionando las cosas y así tienen que pasar porque también teníamos que, a pesar de que teníamos que tener desmadre, también por toda la situación que estábamos viviendo teníamos que tener mucha perseverancia y mucho, ¿cómo se le dice? Mucha responsabilidad. Porque también después había otros servidores que también estaban metiendo ahí semillitas porque estaban metidos en temas de metiéndole cizaña al otro sacerdote y o sea, como que se dividió un grupito en el grupito de ya queremos quitarlo de la coordinación y la chingada, pero era nada más un grupo muy mínimo y ese grupo muy mínimo estaba como queriendo hacer pues grilla, ¿no? Como tal, porque pensaban que se estaban haciendo las cosas mal en cuestión de con el padre Daniel, pero pues nada que ver, o sea, más bien las cosas eran difíciles porque así nos los estaba exigiendo y porque era la única forma en la que podíamos avanzar y yo me acuerdo que sí fue una etapa de mucha grilla y fue una etapa también en la que se tuvo que poner mano dura en algún momento y que aprendí también a poner mano dura, pero
que yo traté de que por lo menos fuéramos unidos y siguiéramos cotorreando, porque si algo teníamos, y eso sí me acuerdo mucho de mi coordinación, es, si nos tenemos que decir las cosas malas, nos las vamos a decir, pero aquí. Nada de que vamos a estar allá, no, aquí nos vamos a decir todo y aquí vamos a... Porque hasta las evaluaciones, los cagues eran frontales, eran directos, o sea, sí fue una etapa en la que a lo mejor ya no había tanto desmadre y tanto cotorreo y la chingada, pero sí fue una etapa en la que la fraternidad ya era más directa y una fraternidad ahora sí, pues más adulta, si así lo quieres ver. Sí, porque obviamente pues todos los que entraron de tu generación, Hugo, pues fueron creciendo, Sí, sí, obviamente, ¿no? Entonces la madurez que se empezó a ejercer, claro, acorde a su edad, Ujú. pues fue aumentando, porque sí recuerdo que al menos los retiros que fueron, si no me falla la memoria, 2014, de ese año y creo que también del 2015, ya en los retiros me acuerdo que hubo una pandilla, no sé si tú te acuerdas cuál es, que le llamamos la pandilla de la alegría, Ujú. porque fue un ambiente tan chido, tan bonito, o sea, que de verdad, aunque había conflictos, como en todo grupo, pues nos uníamos y dejábamos a un lado malos entendidos, rencores, y era algo padre, o sea, algo Sí. padre, o sea, yo creo que nadie, por ejemplo, en los momentos fuertes del retiro, no creo que alguien estuviera pensando, ojalá que le salga mal, No. ojalá que se equivoque. Yo creo que era estar preocupados, estar ahí, porque recuerda que a ti te tocó vivir, Hugo, la pandilla de las 100 Sí. chicas. ¿Y te acuerdas lo que pasó en la dinámica del cántaro? Sí, que fue cuando se armó un desmadre. Que de hecho esas pandillas fueron bien conflictivas en ambas, ¿eh? Porque se armó un desmadre y luego se tuvieron, bueno, los vatos que estaban atrás. No me acuerdo quién fue el que se metió. Se A... metieron Mata, Manis y después Aarón. Ajá, como a Ellos tres. alegrar como el desmadre que traían las morras allá. Y para la pandilla de los vatos fue como que a todos nos exageraron y todos estaban bien locos y... Pero ahí también recordarás que en el momento de Cristo, Ajá. ahí en capilla, pues también al Manis se le fue de las manos el momento. Pues más bien estaba tan metido en su papel que no se había dado cuenta que ya estaban todos acá bien enfurecidos. Porque sí fue crítica la Sí, que situación. todos estaban bien enojados. Y me acuerdo que hasta el Manes lo cuenta como de que no, pues yo estaba acá y de repente volteé y todos están agarrando a madrazos y así. Y todos acá deteniendo. Y es que es eso, él estaba tan metido en su papel y estaba sintiendo tanto el momento que no se había dado cuenta que todos acá traían un desmadre. Porque los morros neta también estaban muy poco tolerables. Sí, Y entraron grandes. sí, entraron muy grandes, ajá. Entonces, el hecho de que entraran más grandes, pues esos güeyes sí se animan a poner madrazos, estos güeyes sí se animan a gerar. Y ahí es donde digo que sí se nota la unión, porque yo me acuerdo que nadie, absolutamente nadie, le dio miedo y todos se defendieron y todos, o sea, no atacar porque no nos peleamos, pero entre todos defendimos a alguien y ya después en la noche a mí me tocó que también ahí me estuvieran ajerando o sea, sí fue una etapa de mucha unión y estuvo, qué bueno que la vivimos. Sí, la verdad yo creo que ningún momento bueno, de ese momento tan importante que es Cristo, que saben a qué momento me refiero, yo creo que de todos los momentos de cada retiro, ese en especial del 2013 nos marcó, Sí, los que estuvimos ahí, porque de verdad hicimos como una barrera humana, sí, una barrera humana para defender al Manis porque se enojaron con él. Al final se logró el sentido. También acuérdate que estaba fallando el audio. Ah, sí, también. Eso también fue un parteaguas porque la bocina no se escuchaba, luego sí se cortaba la música. Eso influyó a que también el momento se pusiera más tenso porque la música es importante para sensibilizar. Entonces fue algo muy, muy bonito porque Sí. tanto en mujeres con lo del cántaro y luego con hombres pues nos pasa esto. Pero yo creo que eran esas pruebas necesarias Sí, la neta. y vivencias que solamente los que estuvimos ahí, recordarás al buen Eric, Ajá, el Walt Disney. el Walt Disney. No, yo tenía 5 con las manos, ¿verdad? Sí, y es que es eso, o sea, el hecho de que también todo lo malo al final de cuentas se volviera algo gracioso, Sí. era como porque
toda esa generación hubo muchos personajes y casi cada pandilla, empezamos lo del Mayate, empezamos, o sea, casi cada pandilla, hasta, es más, tan unidos estábamos que al final de cada pandilla lo que esperábamos era las premiaciones de quién la cagó más, de quién hizo, o sea, eso es lo que estábamos esperando en el show de auxiliar, o sea, eso es con lo que nos teníamos que quedar de esa generación de pandillas, de la unión, de que no había, pues ahora sí, aunque muchos se molesten, no había una generación de cristal, no había esas broncas, que si bien es cierto, todo se resolvía en el momento, se atacaba, porque también se ataca y la vida sí es de altos y bajos, pero todo era de frente, y cuando llegaban a ver cosas de espalda, pues de espalda después se confrontaban, entonces estaba, creo que, y yo siempre lo he dicho, estoy agradecido con el movimiento de pandillas, porque si yo no hubiera vivido a mi edad todo lo que viví, seguramente hoy en día sería una persona diferente y no me hubiera ayudado a solucionar ciertos conflictos o ciertas broncas o inclusive para mi carrera, que ahorita todo lo que viví en pandillas, muchas cosas me están ayudando inclusive para lo que estudié, para lo que me trabajo y a lo que me dedico y también pues para mis relaciones humanas. Entonces sí es importante todo lo que se vivió en ese grupo. Totalmente de acuerdo, Hugo. Yo también a veces me pregunto qué sería de mi vida si no hubiera entrado a pandillas, ¿no? Cuando a mí me tocó, pues, entrar al grupo. Y lo que dices, yo creo que algo también, Hugo, bueno, de todo lo que has comentado, que esperábamos y con muchas ansias, fueron las cenas. Sí, no, chulada de cenas. Porque se empezó, o sea, las preparábamos también, los pongo en contexto, cuando los hombres, las mujeres salen ya el domingo del retiro, nosotros los hombres les preparábamos una cena especial. Y viceversa, cuando los hombres salíamos del retiro, que ya terminaba el retiro, las mujeres nos preparaban una cena. Y era algo tan padre porque... Y era algo que obviamente nos lucíamos tanto que se empezó a generar de cierta forma positiva una competencia. Ajá. A ver Sí. quién hacía la cena mejor. Ajá. Y el momento, pues. Pues sí, de que, por ejemplo, no, a nosotros nos quedó mejor porque había veces que nosotros ganábamos en comida y ellas nos ganaban como, casi siempre nos ganaban ellas como en detalles. En los detalles siempre ellas nos ganaban de que nos daban detallitos y nos daban muchas cosas. Pero yo me acuerdo que siempre les ganábamos en la decoración, en la comidita, o sea, como que nosotros nos mirábamos porque todo fuera más romántico y ese era mucho de que detalles que se lleven, porque sí a veces de que corbatas, de que todo eso, nosotros no le metíamos producción, nosotros nos le metíamos en el romanticismo, en la cena, sí, porque les dábamos cena muy buena, entonces sí, estaba padre pues toda esa interacción. Recordarás a nuestro buen amigo, ay, se me fue el nombre, Alan, Ay. Alan, que en paz descansa. Una vez él hizo unos rollos, ¿te acuerdas? Así Sí, como sí. primavera o no sé, que fueron Ajá. todo, hasta el padre Daniel ahí estaba, a ver, ¿y cómo se hace esto? Y explícame, o sea, había algo muy padre, o sea, yo creo que las cenas era lo que ya al final de la jornada, después de 3 días de sudor, de entrega, de desvelo, porque hay que estar velando al Santísimo Sí. y todas esas cuestiones, al final pues era como un premio y pasar un rato pues también con las compañeras, platicando, dialogando, sí, contando anécdotas, las premiaciones, Ajá. pues son cosas que de verdad nos marcaban y nos dejaron una huella impresionante, Hugo. Sí, la neta sí, y es que es eso, el hecho volvemos a lo mismo, la fraternidad, la parte, el explotar esa creatividad por ese lado que no la explotábamos en ningún otro momento, entonces, pues también eso es que eso, ¿no? Después te ayuda para lo romántico en el futuro, lo que de saber preparar detalles, entonces, estaba chido y estaba bueno ese duelo de sexos. Oye, Hugo, y bueno, ya después de que coordinas varios retiros, también algunas Pascuas, cuando llega tu momento de tener que dejar el grupo, al menos siento yo que lo dejaste muy, muy pronto Ajá, y de una forma muy abrupta, ajá. pero bueno, desde tu visión y desde tu sentir, pues tú cómo lo experimentaste. Pues para empezar, yo siempre he dicho que yo nunca me fui de grupo, sino que a mí me corrieron. Y es que volvemos a lo mismo, la grilla y todo eso. En ese tiempo yo estaba iniciando con los videos de redes sociales, estaba iniciando
pues con lo que yo sabía que me quería dedicar. Pero en esa época el hacer videos en redes sociales y el hacer video de ese tipo de cosas no era bien visto. Y más por el tipo de contenido que yo estaba haciendo, que eso es cierto. Y que a lo mejor no era la cara que necesitaba el templo estar reflejando. Pues por azares del destino le llegan los videos a un sacerdote y yo creo que no me acuerdo dónde estaba yo, pero a mí no me lo dijo directamente, le dijo a los otros, a Dylan y al Becerro, que eran los que estaban conmigo. Había esas cosas y lo digo así, honestamente también lo hicieron bien, porque sí, no era la cara que necesitaban en ese momento. Entonces, pues el hecho de, pues ya no vengas o deja de hacerlo, y yo no lo iba a dejar de hacer. No, honestamente no lo iba a dejar de hacer. Entonces fue como que yo pensé, no hay necesidad de que yo me quede. En primera, no me necesitan, porque pues siento que ya estaban bien y que aparte, pues nadie es indispensable. Bueno, ciertas personas en algún momento sí son muy necesarias, pero nadie es indispensable en la vida para nada. Y aparte ya no les iba a generar, yo les iba a generar conflictos, y que aparte yo no iba a estar a gusto porque yo ya me había cansado de estar peleando. Yo ya estaba grande, bueno, no tampoco tan grande, pero yo ya no quería estar peleando, quería estarme enfocando en eso. Y que también sí me pesó mucho porque yo me fui así, de golpe. De repente ya no voy, no me despedí, no nada, ya me voy. Y pues me fui del grupo de pandillas, dejé la coordinación, dejé todo. Sí me hizo falta despedirme, sí me hizo falta cerrar ese ciclo de manera adecuada, porque fue un ciclo muy bueno, un ciclo muy bonito, que tampoco duró tantos años que yo esperaba. Y cuando me preguntaban ¿cuánto tiempo te ves en pandillas?, yo decía, pues sí me veo mucho tiempo en pandillas. Y fue un ciclo que cerré de golpe, que también qué bueno que lo cerré, qué bueno que sucedió, no me arrepiento, pero sí me arrepiento de las formas. Pero que ya te digo, en ese tiempo yo estaba resentido. Estaba enojado porque dije, pues es que ¿por qué son así? ¿Por qué esto? Si yo he hecho esto. O sea, sí me sentía como agredido. Ya después, y repito, creces, vas entendiendo la visión de las personas y dices, pues probablemente y no estaba tan mal lo que hicieron, pero las formas no fueron las correctas. Entonces, creo que es eso, nada más. Si hubieran sido las formas diferentes en ambos casos, del cómo decirme las cosas y el cómo despedirme, hubiera sido mejor. Sí, fíjate, Hugo, porque yo creo que los que estuvimos en ese momento, pues en ti veíamos potencial Uh-huh. para haber seguido todavía un poco más de tiempo Sí. como coordinador, porque obviamente, bueno, como ya sabemos la historia, estaban dos coordinadores que fueron muy buenos, Uh-huh. en ese momento, y que también ustedes de alguna, o al menos tú, porque creo que Diana dejó primero la Sí. coordinación, ¿verdad? Pero al menos tú, digo, sin demeritar obviamente el trabajo de Diana, pero sí resaltaba más pues todo lo que tú hacías, Uh-huh. es una realidad, ¿no? Después, Hugo, ya cuando, bueno, te vas así tan repentinamente, pasan algunos años y en el 2022 te hago la invitación para que nos vengas a apoyar en estos retiros, porque obviamente pues la pandemia sí casi acaba bueno, acabó con muchos grupos parroquiales y con pandillas también, pues casi terminaba. Entonces, Sí. ya cuando se les invita a algunos expandilleros a servir, eh, para empezar, pues cómo recibiste la noticia, ¿no? De la invitación y pues estar en estos últimos retiros de apoyo ya como expandillero. Que fíjate, ahí se te va una. Yo estuve en una pandilla antes de la pandemia. La última Ay, pandilla sí, antes de la ya pandemia. me acordé. Yo regresé al grupo. 2020. Yo regresé al grupo. Haz de cuenta que yo Sí, es cierto. no me acuerdo por qué. ¿Por qué no me acuerdo? Porque creo que en ese tiempo a lo mejor en mi vida estaban pasando cosas que fue cuando dije, me hizo falta cerrar mi ciclo en Sí, ya me pandillas, acordé. me hizo falta irme bien, o sea, como que yo sentía que ya me hacía falta regresar. Y aparte, pues ya no estaba, o sea, como que era una nueva administración, todo estaba diferente, ¿no? Entonces dije, pues voy a regresar al grupo. Y empecé a asistir, empecé a ir, la chingada, me levantaron de servidor. Y esa antes de la pandemia fue la última pandilla que serví completa. Así, completa, de principio a pa. También estuve vendiendo boletos, o sea. Sí, no me manches. tocó la preparación. Ya me acordé, Sí, Hugo, no manches. estuve en esa sí, cierto. pandilla. Y esa pandilla es la que fue importante para mí porque dije, con esta yo cierro. Con esta yo ya no me veía yendo más a pandillas. Pero sí dije, necesito cerrar bien, necesito irme bien del grupo. Así lo hice.
Y ya después vino la pandemia, vino todo eso, y ya fue cuando empezaron a llegar las invitaciones, ahora sí, de como apoyo, y que sí se ve diferente una pandilla como apoyo, porque cuando nosotros estábamos, yo sí me tocaba ver como a 2, 3 güeyes que iban a servirla de apoyo, y decías, al principio los ves como con recelo, ¿no? De que, pues, ¿por qué está este vato aquí? Vuelvo a lo mismo, después entiendes por qué van ahí, después entiendes por qué se hacen y se toman ciertas decisiones. Que si bien es cierto, todos los papás siempre dicen, ya que crezcas lo vas a entender. Pues sí, es cierto, ya que creces, lo entiendes y lo ves de otra manera. Entonces, me gusta mucho estar yendo a apoyar al grupo. Y más porque, si bien es cierto, ahorita ya nada más, cuando me has invitado, nada más voy un día o voy en pedacitos de varios días o no sé. Pero está padre por decir, ver cómo hacen las cosas y enseñarles a los morros cómo se hacen. Porque tú dices, en algún futuro ellos van a hacerlo ya completamente solos. Porque en algún momento, y este es un hecho, se van a acabar las relaciones. En el sentido de que estoy seguro que ahorita ya no le hablan a pandilleros de principios del 2000 más que a uno que otro. Entonces, en algún momento ya no nos van a hablar a nosotros porque ya no nos van a conocer. Entonces, es importante que ellos sepan cómo se hacen las cosas para que pues de ahí lo vayan transmitiendo y ya después cuando ellos les toque ser el apoyo de los nuevos, pues ahí estén. Entonces, sí, es diferente vivir el retiro como apoyo, como servidor, pero es una etapa que también es muy buena. Sí, fíjate, Hugo, que tienes toda la razón, porque pues la realidad es de que no somos, no somos eternos, Ujú. no es para siempre. A lo mejor algunos, como en mi caso, pues hemos hecho la estadía Sí, larga, por diferentes circunstancias, solamente el de arriba sabe el por qué para cada uno, pues la historia es diferente. Pero yo creo, Hugo, que sí, bueno, tú pues ujú. influiste mucho en, en el caminar del movimiento, que como todo, Hugo, se cometieron errores, Sí, la edad también influye. Yo también, por ejemplo, ahora que estoy más, pero más grande, todo lo veo desde otra perspectiva, sí. ¿no? Pero ya englobando todo, Hugo, todo lo que viviste como asistente, servidor, coordinador, ahora como apoyo, ¿qué te ha dejado Pandillas en tu vida? Mm, Pues pandillas en mi vida me ha dejado, pues yo creo que las bases de, y siempre lo he dicho, si bien es cierto, la comunicación siempre fue parte de mi vida, la forma correcta de cómo comunicarme, el aprender a exponer, lo aprendí en pandillas. El aprender a cómo exponer, el cómo hablar, el cómo dirigirme al público. Porque me acuerdo cuando ya estaba en la prepa y cuando entré a la carrera, yo ya sabía exponer mucho mejor que todos los güeyes que estaban ahí. Y eso fue gracias a pandillas. El poder relacionarme con las personas y poderle hablar a desconocidos, así de la nada también fue gracias a pandillas. Porque pues tenía que estarle hablando a gente para estarlos invitando. Tenía que estar para, inclusive en el retiro, irlos conociendo. El acercarme a las personas de manera de poco a poco y o sea, como, ¿cómo se dice? Cuando transgredir sus emociones, también lo aprendí gracias a pandillas. El dirigir, el coordinar, el estar a cargo de personas, también lo aprendí gracias a pandillas. Y también otra cosa, que la inteligencia emocional que me llegó a generar, la aprendí gracias a pandillas. Entonces, sí, pandillas para mí fue muy importante, es muy importante, por eso le tengo tanto estima. Muchos de mis mejores amigos son de pandillas y esto es algo que yo siempre les he dicho y que probablemente algunos sí lo entienden y otros no lo entiendan. Yo estoy seguro que de mis amigos de pandillas, aunque yo no los vea, aunque yo no les hable, aunque yo por azares del destino dure años sin verlos o lo que sea, yo sé que ellos siempre van a ser mis amigos. Y yo sé que ellos siempre van a estar para mí. Y lo hemos visto como con eso. De repente te veo a ti y platicamos como si no tuviéramos tiempo sin vernos. Como si nada. Me pasaba con Manis, me pasaba con todos ellos. O sea, aunque durara mucho tiempo sin verlos, así como. Y el cotorreo estaba igual, las anécdotas estaban igual. Fueron parte de mi adolescencia. Entonces, a fin de cuentas, ellos saben muchas anécdotas míos. Ustedes estuvieron en la etapa en la que formé mi personalidad. En la etapa en la que, pues, formé muchas cosas. Entonces, mis sueños o lo que sea, pues. Pero es eso, es que Pandillas me dejó, me marcó. Y como lo he platicado muchas veces con Dylan, seguramente si nosotros no hubiéramos estado en Pandillas, probablemente nuestra vida hubiera sido diferente por las personas que hemos conocido y muchas cosas las hubiéramos tomado para mal. En el sentido de, y eso lo tengo que decir, cuando empecé a relacionarme en un mundo donde
ya había más drogas, cuando ya había más alcohol, cuando ya había más esto, porque pues el creces y las fiestas, o las personas con las que te relacionas, y yo lo veía con mis amigos que no habían ido al grupo, que yo los veía que estaban metidos en la droga, y pues cada quien vivía su vida como quisiera, pues, pero yo no, y yo no me clavé, y hasta ahorita no tengo ningún vicio y no tengo nada de eso, y creo que es gracias a Pandillas. Y también, si bien es cierto, sí he vivido momentos difíciles, me ha ayudado a superarlos gracias a Pandillas. O sea, como que eso es lo importante, que Pandillas puso los pilares de mi vida. Que también Pandillas despertó cosas que probablemente no necesitaba despertar. También, es un hecho, porque también tengo que decirlo. Pero me ha dado más cosas buenas y me dio más cosas buenas de las que malas. Entonces, también el comprender la iglesia de otra manera, el comprender a Dios de otra forma, el sentirlo también. Porque a veces uno dice, yo soy católico, yo creo en Dios, yo creo en esto, pero eres católico nada más de misa, eres católico nada más de bautizos, eres católico nada más de bodas, o sea, eres católico nada más de ritos. No eres católico o no eres creyente a Dios porque hayas experimentado a Dios. Eres creyente en Dios por que vienes de una tradición de Dios. Y creo que a mí Pandillas me hizo creer en Dios por convicción propia, porque sentí cosas y porque viví cosas. Y hace poquito fui al mar. Y en el mar, y de hecho le mandé mensaje a Dylan y le dije, estoy viviendo cosas que yo tenía años que no experimentaba y que nada más experimenté en el Santísimo. Nada más en el Santísimo había experimentado eso. Y este viaje al mar, que también fue muy importante por muchas cosas que traigo y por muchas cosillas que están pasando en mi cabeza y de mi vida profesional y lo que sea, pues por muchas cosas que traigo, me sirvió porque sentí a Dios, el mar sana, pero más el hecho de sentir como, pues todo eso. Entonces, hasta apenas, y por eso estuvo muy gracioso que cuando regresaba del mar justo me mandara el mensaje de, te quiero entrevistar. Y es como que digo, pues entonces sí, probablemente sí fui al mar a reencontrarme con muchas cosas y sí fui al mar a sanar cosas que tenía que sanar y probablemente a reencontrarme con los sentimientos. Chale, fíjate, hasta se me enchina la piel. La verdad que yo creo, Hugo, que solamente los que... Bien, y la verdad, Hugo, o sea, el grupo para lo único que te va a servir es para que tengas herramientas para enfrentar la vida Sí. y para conocer a Dios. Nada más para eso sirve el movimiento de pandillas de vida cristiana. Y sí, o sea, es un hecho y siempre que trato de ir con los morros es lo que les digo. Ustedes aprendan lo más que puedan de aquí porque el día que se vayan, y eso también hay que decirlo, en pandillas a veces cuando estás morro vives en una burbuja. En que tus problemas es no me levantaron de servidor, tus problemas son no me dieron tal tema, yo quería eso, yo quería lo otro, no entraron tantas personas. Esos son los problemas. Pero en realidad, pues no son problemas, nada más son detallitos que están ahí, porque los problemas vienen afuera del grupo. Entonces es importante que aprendan lo más que puedan, porque ya fuera del grupo es donde en realidad van a ver si les sirvió estar en pandillas o no. Y es donde en realidad van a comprender el valor del grupo de pandillas y donde en realidad van a comprender también la importancia de conocer a Dios. Entonces, sí, si bien es cierto, hay que agarrar lo más que se pueda del grupo y quedarse con lo bueno del grupo y no nada más ir por echar desmadre. O sea, está chido ir a echar desmadre, pero también llévate algo, llévate algo. Totalmente de acuerdo contigo, Hugo. La verdad que pandillas es para eso, Hugo. Y yo creo que más de algunos de los que nos están viendo y escuchando, pues esta entrevista tan amena, tan agradable, creo que acá en su memoria están recordando ese sentido de pandillas. Yo Sí. también estoy muy agradecido pues con haber estado ahí. Ya en algún momento contaré también mi historia. Y también pues Hugo, pues agradecerte tus años de entrega, tu disciplina, las cosas buenas que hiciste en el movimiento, porque como te digo, pues tú ya eres parte de la historia de este movimiento, y que yo creo que si tú no hubieras tomado la coordinación cuando te llegó, probablemente la historia del movimiento fuera diferente. Entonces, todo llega en su momento, yo lo tengo muy comprobado en mi vida personal, todo llega en su momento. Como Sí. fíjate, como lo que dices de este viaje que fuiste al mar y que después yo te mandé mensaje,
pues tal vez era el momento, Hugo, ¿no? Pues ya solamente tú sabes lo que estás pasando pues en tu vida, como todos pues Sí, traemos problemas, dificultades, y que puedas encontrar la sanación en tu ser, pues, y que lo puedas compartir también aquí en esta entrevista, pues yo creo que todo llega pues en el momento preciso. sí, y es que es eso, es a lo mejor muchas veces decimos, y lo decíamos mucho de Dios, dame una señal, o Dios, dime si es esto, y es que la bronca es que Dios siempre está ahí, siempre está manifestándose y siempre manda señales. La bronca es que nosotros no la entendemos y no sabemos distinguir las señales, y por mucho que estés en el templo y por mucho de lo que tú hayas aprendido, inclusive hasta los sacerdotes, estoy seguro que hay momentos en los que no ves las señales y no comprendes las señales, sino hasta que llegas a una catarsis o llegas a un momento en el que empiezas ya a ponerle más atención a todos los puntos y dices, desde ahí estuvieron las señales, desde ahí estuvo esto. Y hasta que en el momento, o por azares del destino, en ese momento tenías que comprender las cosas, ahí es donde ya es donde comprendes. ¿Qué es lo que te digo? Si bien es cierto, yo desde hace mucho tiempo que traigo esas cosas, estoy pensando en eso y estoy pensando en lo otro y estoy pensando en aquello y no he podido dormir y luego de repente sí puedo dormir. O sea, ya las señales ahí estaban y había cosas que por aquí no vayas, vete por acá o vete por esto. Y hasta que no estás como disponible de que ahora sí, ya, estoy disponible, dime lo que tengas que decirme, hasta en ese momento entiendes todas las señales y dices, desde aquí estaban. Entonces, es eso, es nada más pues abrir la mente y dejarte apoyar también es importante. Pues Hugo, la verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo Ujú. principalmente. Actualmente eres comunicólogo. Soy comunicólogo. ¿Y a qué más te dedicas? Pues trabajo, hace unos meses trabajaba en la radio, ahorita no estoy trabajando en la radio, pero trabajo para una productora que se dedica a crear contenido para televisión, para radio, para redes sociales. O sea, trabajo eso como editor, como camarógrafo. También estoy trabajando en la casa de Oscar Burgos como comediante. Estoy ahí dando shows de comedia. Y pues a lo que se venga, ¿no? Obviamente yo quisiera dedicarme a la radio toda mi vida o dedicarme al marketing toda mi vida, pero pues ahí hay que hacer eso y en eso estoy ahorita. Ahí estamos en busca del sueño, dirían por ahí. Sí, ya cada uno sabe sus metas personales. Sí, Hugo, yo te deseo pues lo mejor, como siempre, a todos mis amigos, siempre lo mejor, y que puedas triunfar pues en lo que sí. estás haciendo. Ya la vida nos dirá si ese es el camino o a ver qué pasa, A ver ¿no? qué pasa, lo que Porque sea. también acá en mis cosas personales pues también siempre ha sido así. La música es bien, pues no es nada seguro, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. pero estamos en esa lucha interna y esa visión. Hugo, antes de terminar, les quiero presentar, lo iba a hacer al principio, pero se me olvidó. Les quiero presentar pues unas playeras que son muy emblemáticas, que creo que a lo largo de Pandillas nunca habían hecho playeras deportivas. No tengo el dato, si alguien lo tiene, ahí nos dicen. Esta fue la primera, Hugo, que mandamos a hacer. Este diseño lo hizo Ricardo Ajá. León cuando el grupo tenía 22 años. Esta lo usamos en la casa SEDEC, en el primer retiro que hicimos afuera, ¿Qué en onda, agosto. Tú ya no estabas ahí, ¿verdad, No, ya Hugo? no. Y luego, esta, diseño lo usamos, fue el segundo que hicimos de las playeras deportivas, con el logo de Pandillas. Este es el logo, no el original, pero fue creo que el segundo que se Ajá. hizo del movimiento. Y esta la usamos en el último retiro que hicimos afuera, ahí en el Valle de la Misericordia. Ok. Y esta que traigo, ay, no la volteé. Volteala, tú volteala, yo acá los entretengo. Pues aquí estábamos volteando una camiseta. Ah, mira. Mucha tecnología. Bueno, esta fue la última que hicimos, el último diseño de esta pandilla de enero del 2024, 2025. Entonces, pues, cada que las veo, pues, obviamente, pues, es un pedazo de la historia, pues, de Pandillas. Este logo yo lo diseñé. Ujú. Este ya es el logo actual del movimiento, que obviamente, pues, extrañamos ¿no? Sí, Pero sí. tú sabes que ciertas Por azares del destino. para hacer del destino. Pues nomás les quería presumir ahí las playeras que hemos hecho, y también para el próximo retiro,
en enero del 2026, pues va a haber otra playerita ahí para el movimiento. Conmemoración del mundial. No manches. Para el otro año es el mundial Sí, en México. sí. Bueno, pues todo lo que inicia tiene que terminar, así que pues ya tus últimas palabras, Hugo. Pues nada, agradecer a todas las personas que vieron esta entrevista y en general a todas las personas que han sido, fueron y serán parte del movimiento de pandillas de Vida Cristiana de Santa Marta. Agradecer a ti porque, y lo he dicho así abiertamente, si el grupo ahorita está actualmente y sigue viendo pandillas, pues también influye mucho en el hecho de que tú estés en el grupo. Entonces también eso yo te lo agradezco por parte de muchos pandilleros. Muchas gracias por seguir haciendo que el grupo exista, porque pues te tocó lo más difícil, que es la pandemia. Más allá de los desmadres con la gente o lo que sea, pues te tocó el no tener gente. Entonces eso es más difícil aún. Y pues muchas gracias porque pues el grupo sigue ahí. También pues a todas las personas que en algún momento fueron parte del grupo de pandillas, pues que no se olviden de lo que aprendieron y que no se olviden de que aventaron su antorcha en algún momento y que el hecho de aventar su antorcha los convierte en pandilleros el resto de su vida, de aquí a que se mueran, quieran o no, ya se chingaron, así decían algunos. Entonces sigan viviendo como lo aprendieron en el grupo. Y eso es todo. Muy bien. Gracias a todos las personas que están viendo esta charla. No olviden seguirnos en la página de YouTube MPBC, Una Mirada al Pasado. Muchas gracias. Tracas.